Muy buenas tardes, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra sesión virtual, recordando que en esta ocasión únicamente tendremos una sesión virtual debido a la temporalidad de nuestra materia, ya que como ustedes se pudieron percatar, esta materia únicamente tendrá verificativo durante 3 fines y obviamente el fin intermedio es el que nos corresponde la disertación de nuestra sesión. Pido por favor en la medida de lo posible, conforme vayan agregándose a la sala, me puedan notificar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas. Muchísimas gracias. Ok, me escribieron en el chat. Hola, buenas tardes. Sí le veo y escucho. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si ustedes me lo permiten, podemos dar inicio con la disertación de los temas y como ustedes se pudieron percatar, la materia que nos ocupa habla propiamente de la sociología de la educación. Sin lugar a dudas, hablar de sociología de la educación, gracias. Me están escribiendo en el chat que se escucha bien. Muchísimas gracias. Como les comentaba, el hecho de nosotros poder abordar temas de sociología de la educación son importantes porque precisamente aquí tenemos el parteaguas de la importancia de la educación, de la importancia también de cómo se fue gestando las teorías que le dieron fundamento a la validación, a la integración de las personas, del individuo, a la forma de cómo concebir las cosas, a también a la forma de cómo identificar el pensamiento, la razón y demás. Cuando nosotros hablamos también de la sociología, vemos el papel que cumple la sociedad, los roles sociales, las clases sociales, vemos también qué papel juegan los diferentes agentes socializadores dentro de la educación y cómo esta de manera conjunta nos va a llevar a un resultado que es obtener un conocimiento o que por el contrario va a detonar en todas aquellas barreras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y que nosotros al momento de estar frente a grupo pues tenemos que conocer para luego entonces poder también dar el resultado o dar la continuidad que se necesita. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio pues con la disertación de los temas y primeramente abordaremos lo que es la sociología. Cuando nosotros hablamos en principio de cuentas de la sociología, vemos que esta se aboca a una ciencia social. Es una ciencia social. Esta ciencia social va a estudiar primeramente la realidad social, porque recordemos que el ser humano desde su proceso evolutivo, pues obviamente se ha encontrado frente a diferentes circunstancias, llámese clases sociales, llámese formas de agrupación, llámese, se me ocurre, tipos de cambios en materia económica, en materia política, en materia religiosa, y que todo eso en mayor o en menor medida, por supuesto que va a ser una condicionante para su desarrollo pleno dentro de una sociedad. Entonces, tiene primeramente que reconocer qué circunstancias están detonando fuera, ¿verdad? O qué es lo que está pasando y que esta realidad está motivando una serie de sucesos que yo como individuo, aunque no quiera entrar dentro de este constructo o aunque no quiera formar parte, tengo sí o sí que identificar o que realizar acciones para poder estar dentro de este grupo. En otras palabras, cuando nosotros hablamos, se me ocurre, hoy en día, pasando a la actualidad, si hablamos de la reforma educativa, no te van a preguntar, se me ocurre, Marta Itzel, Nayeli Hernández, Héctor, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si nosotros prestamos un servicio, nos obligan a adecuar este tipo de actividades, de prestación de servicios, de elaboración de planes, de utilización de herramientas, de la aplicación de métodos acorde a lo que te están indicando, ¿verdad? No queda consideración de parte. Y estas son realidades sociales, porque es aquello que, verdad o mentira, tenga un efecto positivo o negativo, pero que está detonando, ¿verdad? Nosotros podemos decir es que los libros de texto gratuitos son muy acertados o son una aberración total porque va a existir un retroceso. Cada uno puede tener, mediante argumentos sólidos, un posicionamiento. Pero esto, ¿por qué? Porque únicamente Cori Palacios es la que frente a su grupo está percatándose el impacto, repito, positivo o negativo, que esto que está generando en un momento dado
tiene Cori que aplicar, porque el Estado no le pregunta, Cori, ¿estás de acuerdo? Y si no, utiliza esta otra vía alterna. Es que independientemente del lugar en el que te encuentres, escuela rural o escuela urbana, tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Y ya en el trayecto vemos si fue positivo o negativo, como que si hubiese un margen de prueba y error, cuando sabemos que la educación no nos podemos dar ese lujo, porque por eso encontramos ese nivel de analfabetismo y de rezago académico por este tipo de situaciones entre estas permisiones de margen, ¿no? De prueba y error. Pero bueno, esto es lo que nos dice una parte de la sociología, que todos nosotros nos tenemos que identificar o que todos nosotros tenemos que especificar en nuestra realidad social. Voy a hacer un paréntesis. Están escribiendo en el chat del WhatsApp que no les da acceso. Si ustedes me pudieran apoyar en indicar que mientras a mí no me aparezca una solicitud en la sala, no puedo yo brindar un acceso, porque si me pongo a contestar en el grupo de WhatsApp y me pongo a disertar en la sesión, vamos a estar como que limitando nuestro desarrollo y como nada más es una sesión, entonces no quiero que vaya a entorpecer una cosa con otra. Me indican, por favor, que no me aparece nada. Haga favor de checar si está actualizado su acceso o algo, o su internet. En el momento que me aparezca, con todo gusto. Esto únicamente, repito, para no desviar. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, cuando nosotros vemos estas realidades sociales, son precisamente lo que se aboca el estudio de la sociología, perdón. Identificar aquellas circunstancias que detonan una realidad actual, real e inminente, y que sobre esa realidad vamos a trabajar en todos los ejes. Por eso se dice que la sociología es aquella que primero tiene que identificar una estructura y luego entonces un funcionamiento de las sociedades humanas. ¿Y por qué hablo en este sentido de las sociedades humanas? Porque te pongo como ejemplo. Nosotros nos ubicamos en el territorio mexicano, ¿no? En la República Mexicana, pero no es la misma realidad social que se vive en los estados del norte. Tengo clases, sí, sí. Voy a bloquear el audio. Muchísimas gracias. No es lo mismo, y no me dejarán mentir, la realidad social de los estados del norte, del centro y del sur sureste de la República. Llámese por condiciones económicas, por condiciones políticas, por las condiciones que nosotros querramos. Existe un abismo muy marcado porque incluso no vamos lejos, ¿no? Cuando hablamos del sueldo, ¿verdad? Es distinto el recurso o el sueldo mínimo y lo clasifican por zonas A, B y C, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empezamos a marcar estas diferencias y que estamos hablando en un mismo territorio mexicano, ¿verdad? En un mismo país. Entonces, aquí por eso nos dice que se tiene que identificar la sociedad en donde tú vas a impactar para que luego entonces puedas identificar su estructura, su forma de organización, su estado de necesidad y puedas conocer qué es lo que está pasando. Y si eso nosotros lo traducimos a la educación, voy a ir uniendo diferentes temas porque nuestro temario maneja unidad uno, 2, 3, 4, etcétera. Aquí vamos a hablar sociología y vamos también a complementar con agentes socializadores. Esto, repito, para poder hacer mucho más vinculante los temas y podamos abordarlos todos en esta sesión. Entonces, si la sociología lo traducimos o lo complementamos con los agentes socializadores, vemos que prácticamente es lo que nos está diciendo una definición. No es lo mismo, se me ocurre, que Tani, leo como me aparecen en el grupo, o que Tani o que Maritza me indiquen, es que yo voy a abordar el tema de sexualidad, se me ocurre, marca mi temario, pero no es lo mismo cómo lo va a abordar Tami en una zona rural a cómo lo va a abordar, se me ocurre, Carrasco en una escuela urbana, ¿verdad? Porque tienen que ver diferentes tipos de factores, ¿no? Hablar de usos y costumbres, hablar o reconocer si son temas tabú, cómo lo vas a desarrollar para no entrar en una vulneración a un derecho humano, ¿verdad? Porque también es el respeto a la identidad, el respeto a cómo existen este tipo de procesos dentro del desarrollo educativo, el desarrollo emocional de la persona. Tiene también cada uno de nosotros, aunque repito, abordemos el mismo tema de sexualidad en el mismo grado, ¿no? En nivel educativo, pero con el simple hecho de ser diferentes zonas, ya tenemos que contemplar
cómo está nuestra población objetivo. Y no nada más en cuanto a nuestros alumnos, no. Es identificar primero la comunidad o el lugar en donde nosotros estamos incidiendo. Cómo también existe esta coyuntura, ¿no? Entre hombres, mujeres, niños. Cómo nosotros vamos a poder correlacionar, qué tipo de ejemplos vamos a utilizar, el lenguaje que vamos a incidir, cómo poder también hacernos o generar redes de apoyo, porque recordemos que los agentes socializadores es escuela, se me ocurre la familia, se me ocurre la iglesia, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Para no entrar a detalle de cada uno de estos, pero todos aquellos roles en donde el individuo se desarrolla en su día a día y que por supuesto cada uno de estos agentes socializadores van a formar o van a terminar de formar una personalidad y que no puede ser la iglesia que le diga una cosa y la escuela otra cosa, porque en muchos lugares se les da mucho más jerarquización a una que a otra. Y si estamos hablando de un mismo tema, pero cada uno de estos agentes le da una visión distinta, entonces ahí empiezan a existir estas barreras de la educación. Este tipo de circunstancias a los cuales nosotros como transmisores de conocimiento nos empezamos a enfrentar, ¿no? Porque sabemos que el conocimiento no está en tela de juicio, ¿no? Damos por sentado que todos nosotros al momento de estar disertando un tema frente a un grupo lo conocemos, pero aquí lo que va a diferenciar es el tipo de población, el tipo de herramientas, de métodos y técnicas que vamos a utilizar para poder desarrollar lo que mi plan de estudios establece, pero tomando todos estos factores. ¿Por qué? Porque, repito, todos nosotros como agentes socializadores tenemos que llegar a un mismo punto y tenemos que generar una forma de conocimiento, de aumento, de acrecentamiento mediante una formación, pero indicando todo aquello que debe ser. Con esto no quiero decir que nosotros vamos a adecuarnos a lo que en ese lugar se establezca o crean que es bueno, porque quizás se tenga una idea completamente errada de lo que debe informarse y no podemos tampoco dar una información falsa únicamente para estar acorde con lo que se me está exigiendo. Por eso, regreso, tenemos que crear estos vínculos de apoyo o estas redes de apoyo, no para errar, sino para crear sinergia y también para identificar con argumentos sólidos esto y esto y esto, este autor establece esto, este tipo de condicionamientos detonan en esto y por eso se tiene que abordar esto, ¿no? Dependiendo del tipo de tema que quieras incidir, para que ahora sí, bajo una misma línea, todos nosotros, diferentes instancias que contribuimos en un proceso formativo, vayamos dentro de nuestra trinchera, ¿verdad? En la religión, a la forma en que un ser divino contempla tal cuestión, en nivel educativa tal cuestión, pero que todos nos lleven hacia un mismo eje para no crear una confusión hacia nuestro educando, ¿verdad? Porque eso precisamente es lo que se pretende, continuar transmitiendo una información, pero reconociendo estas diferencias y llegando al objetivo que realmente se necesita. Ahora, continuando con la sociología. Decíamos, repito, que es esta ciencia social que estudia la realidad social, que estudia la estructura, que estudia el funcionamiento de las sociedades humanas, pero también que persigue objetivos específicos. ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Primero, comprender. Segundo, explicar. Y tercero, poder emitir un diagnóstico de cómo se encuentra este entorno social, ¿verdad? Lo mismo pudiéramos decir nosotros. Si nosotros medimos cómo era la sociedad en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, quizás podamos decir es que era correcto en cuanto a los valores, en cuanto a, no sé, a la forma de transmisión de educación desde casa, en cuanto a no sé, a esto, o podemos decir, ¿no? Pues es que era errónea en cuanto a que no existía un derecho a la libertad de expresión o en cuanto a esto y el otro y el otro. O sea, podemos generar cuestiones positivas y negativas en base a argumentos probados y razonados, pero también vamos a condicionar hoy en día qué está pasando, ¿no? Porque aunque nosotros nos encontremos dentro de este proceso educativo, nosotros podemos decir esto y esto está fallando, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que cuando hablamos de una necesidad educativa,
Y no hablando únicamente de personas con discapacidad o sin discapacidad, hablando de una necesidad como tal. Estamos encontrándonos que se necesita una educación valoral, ¿no? Que ya tenemos que salir de la escuela tradicional y que tenemos que trabajar en una formación de valores, que a la par de transmitir una formación en cuanto a un plan de estudio. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Ya, hola. doctora, ya le escuché. Ah, Ya, doctora. no sé Ya. qué está pasando, no sé si es mi internet, pero me congeló. Ahora lo importante es que ya pude volver a ingresar, entonces una disculpa, ustedes no se me vayan. Si por alguna razón me está sacando, yo ingreso, de que ingreso, ingreso, de que tenemos nuestra sesión, la desarrollamos. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros estamos dentro de este proceso, nosotros mismos podemos clasificar o calificar, ¿verdad? ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto existen dentro de una formación, dentro de un plan de estudios, dentro de esta reforma educativa, dentro de esta, no sé, todo aquello que nosotros querramos también calificar? Y cómo nosotros vemos que incluso existe esta necesidad. ¿Por qué creen ustedes que ahora hay una materia que se llama educación valoral? Porque no nada más es formar alumnos en base a que vayan con un aprovechamiento académico en base a conocimientos de un plan de estudio, sino que también en base a una sociedad que cada vez nos está demandando una sociedad más empática, más responsable, más comprometida, etcétera. Pues también ahora ya se está necesitando que existe esta formación en valores, cosa que antes no existía. ¿Por qué? Porque en casa eso era lo principal, el respeto, la honestidad, la lealtad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto vemos que va generando un estado de necesidad para que ahora la educación sea integral, para que ahora no nada más seamos buenos ciudadanos en base a conocimiento, sino también buenos ciudadanos como persona y que realmente estemos impactando una mejora hacia qué cosa, hacia una cuestión económica, porque entre más una sociedad más preparada, va a ser una sociedad mucho más competitiva y va a generar una mayor derrama económica, ¿verdad? Pero si esto no va de la mano con seres humanos honestos, comprometidos, reales y responsables, pues simplemente van a haber muchísimas vías en las que se puede perder y por consiguiente, obviamente no llegar al objetivo que se pretende. Entonces, por eso se nos está diciendo que dentro de la definición de sociedad, tiene como elemento importante objetivos importantes, comprender, explicar y diagnosticar cómo nos encontramos como sociedad para que luego entonces, a partir de ello, se pueda realizar una toma de decisiones. Otro elemento importante dentro de la sociología es identificar sus características. Dentro de las principales características es que primero aplica un método científico dentro de las áreas sociales. Y aquí ustedes dirán, la maestra no sale de sus métodos, ya habla de sus métodos, habla de sus técnicas, habla de la metodología. Pero regresamos, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir porque en la elaboración de sus actividades, ustedes también vieron que los doctrinarios así lo establecen. ¿Y por qué nos habla de métodos científicos? Porque para que nosotros podamos identificar que estas son las realidades o estas son las demandas sociales, no es porque algo que María Catalina se le ocurrió, ¿verdad? Es porque se me ocurre, Cori Palacios está viviendo en su día a día en la institución fulanita de tal, en tal grado, en tal grupo, con tantos números de alumnos, esto y esto y esto y esto, ¿no? Existe una extrema pobreza, los alumnos no van a la escuela o los alumnos no tienen un buen rendimiento porque no hay una buena alimentación, porque existe la desnutrición, porque no sé, lo que Cori me diga, pero no porque Cori lo esté inventando. Para poder llegar Cori a ese resultado, no únicamente se basó a través de la observación, sino porque incluso tuvo que apersonarse en las casas para saber por qué el niño o niña no llegaba. Tuvo que identificar por qué el niño le dolía el estómago porque tenía 2 días que no comía, o por qué el niño esto, por qué el niño el otro. Y eso que Cori está realizando es la justificación mediante una técnica de campo para llegar a este resultado. Y ahí ella está llegando a un fin en base a argumentos. Y este argumento le detona en un bajo rendimiento académico, en una situación que emanado de una realidad social, precisamente está mermando su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de enseñanza? Porque también recordemos que no nada más nosotros como docentes enseñamos, ¿verdad? Muchos de los temas
también los propios niños, en base a sus propios ejemplos, al momento que lo están explicando, los demás niños aprenden. ¿Por qué? Por cuestiones repetitivas, por cuestiones aprendidas. Entonces, también ellos no nada más se convierten en una forma de absorber conocimiento, sino también de transmitir un conocimiento. Entonces, dentro de este proceso cíclico, vemos cómo también estos agentes socializadores y vemos cómo también estas realidades sociales y vemos también cómo estos métodos científicos van a validar qué cosa, la realidad social, van a validar también este estado de necesidad en las distintas áreas sociales. Otra de las características también de la sociología es que nos permite a nosotros como docentes tener una perspectiva mucho más amplia y generalizada. ¿Por qué? Porque tenemos no nada más que emitir una postura o un posicionamiento desde mi perspectiva. Es que yo creo que pasa esto, ¿no? Sino que quizás, bueno, yo supongo esto, lo que estoy viviendo me dé este resultado, pero dentro de mi escuela tengo otros 3, 4 o N cantidad de compañeros docentes. Y al momento de que nosotros intercambiamos algún tipo de charla, podemos también identificar o Se cruzar. escucha recortado, maestra, otra vez. A ver, ahí me escuchan. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Sí, doctora, se escucha claro. Ah, ok. Me dicen que sí se escucha. Entonces, Cori, por favor, si checas tu internet, ahora quizás pueda ser el tuyo. Ok, bueno, les decía. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de manera específica de este tipo de circunstancias que pueden estar mermando el proceso educativo, vemos que todos estos factores pueden incidir para que, como les decía, desde mi trinchera, desde lo que yo estoy ahora justificando y desde lo que ahora todos nosotros como docentes podemos compartir, estamos llegando también a un cúmulo de información y esto se le conoce como una obtención de conocimiento de manera más amplia acerca de una realidad social. También cuando nosotros hablamos, repito, de la sociología, vamos a identificar como aquel estudio de la vida social humana, pero también del estudio de los grupos, de las sociedades, es decir, va desde lo individual hasta lo general. Me estudia como individuo porque el ser humano es aquel que tiene o que presenta de manera inmediata o por cuestión nata una necesidad de relacionarse con las demás personas, ¿verdad? El ser humano no puede ser por naturaleza un ente individual, ¿verdad? Actúa de manera individual, pero forzosamente necesita interactuar con la sociedad. Incluso si es nada más con tu vínculo primario, con papá, mamá, esposo, hijos, no lo sé, pero ya estás socializando. Entonces, aquí la sociología, repito, va a estudiar la vida desde el individuo como persona hasta ese individuo y su relación en los diferentes grupos sociales. ¿Cómo se me ocurre en este momento? No sé, Marta Itzel va a desarrollarse como Marta. ¿Cómo se va a desarrollar ahora? Como docente, porque es la misma persona, pero en un papel distinto. ¿Cómo Marta se va a desarrollar como madre? Bueno, si es que lo es, ¿verdad? O cómo se va a desarrollar como esposa o como hija, o cómo ella se desarrolla dentro de su grupo de amigas o dentro de la religión en la que ella profesa, ¿verdad? En los distintos roles sociales que Marta se desarrolla, la sociología también tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque es ahí en donde va obteniendo diferente tipo de información para después conjuntarla y llegar a una verdad absoluta, ¿no? Esto es lo que está pasando, lo que está detonando este tipo de circunstancias, llegamos a este resultado en base a esto. También cuando continuamos hablando dentro de la sociología, nos dice que es esta disciplina. ¿Por qué disciplina? Regreso al principio, método científico, porque es algo que ya fue objeto de comprobación y por ello tiene el grado de ciencia o de disciplina. Y la sociología se va a encargar de analizar todo aquello que ocurre y también cómo ha ocurrido a lo largo de los años dentro de una sociedad. Por tanto, va a ser una disciplina que trae consigo la profundidad, la permanencia, el compromiso y también una actitud de conciencia crítica frente a los cambios sociales.
Cuando nosotros hablamos también de sociología, se dice que los sociólogos y sociólogas centran su atención principalmente en los seres humanos, tal y como estos aparecen desde su interacción social, ¿no? Como actores dentro de un comportamiento, dentro de una relación o interacción con las demás personas, pero también cómo interactúan frente a los grupos sociales, familiares, iguales, las relaciones sociales que tienen, ¿no? Cómo nosotros nos desarrollamos en nuestros diferentes papeles sociales, así como también dentro de las organizaciones sociales. Cuando hablamos dentro de las organizaciones sociales, encontramos desde las más formalizadas y también las cuestiones burocráticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de un gobierno, cuando formamos un tipo de sociedad o de una asociación, dentro de un sistema escolar, no lo sé, ¿verdad? Hasta cómo nos desarrollamos dentro de una comunidad, dentro de una escuela, dentro de una iglesia, en los diferentes constructos. Entonces, todo esto nos va a otorgar o les va a otorgar herramientas para poder medir el impacto, no sé, de la educación, de la política, de salud, de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que la sociedad en este momento te está requiriendo. También cuando hablamos de la sociología, esta tiene características importantes. Nos dice que se ocupa del estudio de las partes que constituyen tanto las cuestiones para poder comprender el modo, el proceso evolutivo cambiante de la sociedad y también la vida en sociedad. También nos indica que es una ciencia transdisciplinaria. ¿Por qué transdisciplinaria? Porque toma como préstamo los saberes de otras ciencias para poder conjuntarlos, para poder analizarlos y para poder también aplicarlos dentro de una sociedad. Se dice que es una disciplina moderna, aunque sus orígenes, como lo vamos a ver más adelante, datan de diferentes siglos, ¿no? Entonces, se dice que es una disciplina moderna porque sus razonamientos anteceden a la fundación desde un cambio o desde un razonamiento formal. Entonces, vemos que su enfoque es desde la antropología, desde las ciencias económicas, hasta llegar al estudio formal como una sociología. Cuando hablamos del objetivo de la sociología, también nos dice que se basa en dos perspectivas distintas. Por un lado, reconoce la microsociología y también la macrosociología. Cuando hablamos de la microsociología, es aquella que centra en la interacción social cotidiana y también en aquella que se denomina pequeña escala. Por ejemplo, el individuo, su familia y las unidades mínimas en donde se desarrolla. Pero cuando hablamos de una macrosociología, es cuando apunta a todos aquellos sistemas sociales y poblacionales, pero que ahora se van a medir a una gran escala. Por ejemplo, cuando hablamos, se me ocurre, de los factores que detonan la cuestión de hambruna, la cuestión de pobreza, el desarrollo social, la educación, que son todas aquellas condicionantes, pero que ahora se tienen que comprender o se tienen que analizar desde una sociedad, pero hacia un resultado general, ¿verdad? Entonces, para poder cerrar la sociología, repito, es el estudio que se centra en investigar y en estudiar el comportamiento social de las personas, de los diferentes grupos y de las organizaciones que componen a la sociedad. Otro elemento importante que también señala nuestro temario son los antecedentes de la sociología. Vemos que esta se encuentra específicamente en los distintos cambios sociales, políticos, económicos y también científicos que ocurrieron en el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial y también de la Revolución Francesa. Se dice que la sociología empieza a surgir propiamente ya como una ciencia, recordando que ya es cuando pasa por un proceso de análisis, por un proceso de validación o por un proceso de comprobación. Y ahora ya vamos a estar justificando. Voy a silenciar o por favor quienes estén agregando a nuestra sala, silenciamos nuestro micrófono. Muchísimas gracias. Entonces les decía, empieza a validar a otorgar certeza a este proceso de reconocimiento de información y le da este posicionamiento de ciencia. Por ello, la sociología, repito, surge como ciencia para poder interpretar, pero también para poder comprender la revolución industrial y todo este crecimiento de los estados-nación modernos. ¿Por qué? Porque esto trajo como consecuencia también la generación o el movimiento o la forma distinta de concebir las cosas, ¿no? Empieza a generar un impacto dentro de la conciencia y dentro de los cambios sociales. Empieza también a realizarse este cuestionamiento del porqué de las cosas. Y toda esta cuestión social
pone en marcha problemas de la sociedad en cuanto al centro de atención. Es importante también citar que la sociología se desarrolla a partir de otras disciplinas, por eso decíamos hace rato que es multidisciplinaria, principalmente en raíz o a la par de la filosofía, porque es aquella que empieza a cuestionarse el por qué y el para qué de las cosas, empieza a cuestionarse sobre una época en específico, empieza a tratar de validar el uso de la razón, ¿verdad? Entre de otros elementos, ¿no? Entonces, retoma primeramente la filosofía, recordando que sus principales, los padres de la filosofía fue Aristóteles, sus discípulos, que fue Sócrates, Platón y Aristóteles, en ese orden de ideas, y que luego entonces a partir de la filosofía se considera hermana de la política y también de la psicología. Y por ello, estas tres grandes disciplinas son aquellas que fusionadas retoma como conocimiento, como forma de validación de información, la sociología, ¿verdad? También estos posicionamientos o estas disciplinas fueron estudiadas específicamente por Carlos Marx, por Durkheim, por Weber, Max Weber, que vamos a analizar más tarde dentro de los postulados o posicionamientos dentro de las teorías sociológicas, cómo lo aborda cada uno de ellos y cuáles fueron los principales elementos que destacaron y que se aplicaron en un tiempo en particular. Pero bueno, nos indica que estos filósofos también empezaron a establecer a partir de estos posicionamientos en base al estudio de la filosofía, en base al estudio también de la política y en base también al estudio de la psicología. Por ello vemos que la sociología estudia estas relaciones que se dan, repito, entre personas y grupos sociales, también la dinámica y la estructura de las sociedades y los procesos de cambio en la vida cotidiana y por consiguiente en la creación de instituciones, en la creación de fundaciones o en la creación de constructos sociales, porque es en donde el ser humano se va a ir desarrollando. Otro punto importante que nosotros debemos de tocar es que al hablar de la sociología, esta va a analizar el cruce entre la cuestión histórica y para ello empezamos con William Mead en el año 1959 que empieza a examinar todos aquellos sucesos o todos aquellos efectos dentro de un contexto social, dentro de un contexto político y dentro de un contexto institucional y nos indica que empieza a surgir en el siglo XIX, como ya dijimos, como consecuencia de todos aquellos procesos revolucionarios, específicamente dentro de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, y en base a ello presentaron diferentes tipos de agrupaciones. Por ejemplo, los grupos más importantes fueron tres, que fueron los socioeconómicos, los científicos y los políticos. Dentro de estos cambios socioeconómicos, vemos que empiezan a detonar durante la etapa medieval, el 80% de la población que vivía en el campo con tareas rurales empiezan a producir cambios en cuanto a los señores feudales y por ello los hombres se dividen en hombres libres y no libres y existe una relación de vasallaje que vincula los que tienen un mayor poder con un menor poder y existe esta relación de subordinación, de prestación de servicios, de producción, etcétera, ¿no? Empiezan a surgir las clases sociales como es el feudalismo, como son también los modelos económicos de producción y que todo esto detonaba en la forma de alimentación de los habitantes, la forma en que se desarrollaron las siguientes generaciones, de que los ricos cada vez eran más ricos, los pobres cada vez eran más pobres, ¿verdad? Que si lo traducimos en la actualidad, pues viene siendo lo mismo, solamente que bajo otros términos, pero sigue siendo la explotación o el abuso de los que más tienen sobre los que menos tienen, pero no entraremos en detalle en ese sentido. Entonces, a partir de esto empieza a surgir o a tener importancia, ¿qué cosa? La participación de Carlos Marx, porque Carlos Marx, dentro de su contexto de la acumulación originaria, empieza también a identificar esta explotación de los ricos hacia los pobres. Empieza a hablar también de la división de la tierra entre los señores feudales y los siervos y que solo esto existía dentro del reconocimiento del derecho. También empieza a hablar de los campesinos que labraban la tierra de los grandes señores feudales y que obviamente se dedicaban a trabajar la tierra de los terratenientes y se encontraban propiamente los arrendatarios libres. Entonces, aquí empieza también a existir una forma de reconocimiento, una forma de validación específica dentro del posicionamiento de qué, de Carlos Marx. Cuando hablamos de otro de los elementos importantes dentro de la antigüedad fue también dentro del siglo XVIII, los filósofos de la era de la Ilustración desarrollaron también principios generales que podrían ser utilizados para poder explicar la vida social. Estos pensadores, como por ejemplo John Locke, como por ejemplo Voltaire, como por ejemplo Immanuel Kant,
como por ejemplo Thomas Hobbes, respondieron a diferentes males que venían considerados como males sociales y empezaron a escribir una reforma social. Por ejemplo, Mary Wollstonecraft de 1759 a 1797 escribió sobre las condiciones de las mujeres en la sociedad y sus obras durante este tiempo fueron ignoradas, ¿no? Por precisamente la postura machista o por la estructura académica masculina y para la década de 1970, Wollstonecraft ha sido ampliamente considerada como la primera pensadora feminista que ha existido en los años, ¿no? Entonces, aunque en su momento no se le reconoció la importancia que tenía su participación o la forma de concebir la sociedad o el papel que se jugaba, vemos que dentro del proceso educativo y dentro del proceso evolutivo, pues por supuesto que existió una participación muy importante. A principios del siglo XIX también, como dijimos, ¿no? Se generaron estos grandes cambios revolucionarios y aumentó también a raíz de la revolución industrial la movilidad y los nuevos tipos de empleo. Y esto también fue una época de agitación social y política con el surgimiento de los grandes imperios y también con la división de las sociedades y de las culturas. Empieza a crearse una nueva disciplina bajo el reconocimiento o en este caso el entendimiento de Augusto Comte, que fue de 1798 a 1857. Este término en base a sociología fue acuñado por primera vez en 1780 por el ensayista francés Emmanuel Joseph, que fue de 1748 a 1836. En 1838, este término fue reinventado por Augusto Comte y Comte originalmente estudió para ser ingeniero, pero se convirtió en un alumno del filósofo social Claude Henry de Rousseau y entonces Comte y Simón empezaron a estudiar las cuestiones sociales o los cambios sociales y cómo la sociedad o como una colectividad empezaba a tratar de cambiar determinados posicionamientos, llámese en cuanto a pobreza o en cuanto a lucha o en cuanto a hartazgo, ¿no? De unos cuantos y empiezan a utilizar métodos científicos para poder validar este reconocimiento o esta utilización dentro de las ciencias sociales. Comte también creía en un potencial científico social para poder trabajar hacia el mejoramiento de una sociedad y también Augusto Comte sostuvo que los académicos deberían identificar todas aquellas leyes que fueran a regir a la sociedad. Por ello, los sociólogos podrían abordar temas como, por ejemplo, la maleducación y como, por ejemplo, la pobreza. Comte también nombró el estudio científico de los patrones sociales del positivismo y descubrió su filosofía en una serie de libros llamados El curso de la filosofía positivista y también una visión general del positivismo. También Augusto Comte creía que el uso de métodos científicos para poder revelar estas leyes en base a las conductas sociales y en base a los individuos y cómo estos interactúan dentro de una sociedad era el comienzo de una nueva era positivista dentro de la historia. Posteriormente aparece Harry Martineau, que es la primera mujer socióloga. Harry Martineau fue una escritora que empieza a abordar sobre una manera mucho más amplia todos estos temas de ciencias sociales y se le considera como una de las primeras observadoras de las prácticas sociales, incluyendo la economía, incluyendo las clases sociales, incluyendo la religión, incluyendo el suicidio, incluyendo el gobierno y también incluyendo el derecho de las mujeres. Su carrera como escritora empieza propiamente para 1832 y presenta obras importantes como por ejemplo las ilustraciones de la economía política en donde trata de educar a la gente sobre los principios de la economía. También después aparece Carlos Marx y a Carlos Marx se le considera como un filósofo y economista alemán y para 1848 Marx y Federico Engel fueron los coautores del Manifiesto Comunista. En este libro se dice que es uno de los manuscritos políticos más influyentes en la historia y que presenta también la teoría de la sociedad de Carlos Marx, lo cual también fue clave para el entendimiento del proceso evolutivo y social en una época en particular. Marx rechaza el positivismo de Augusto Comte y creía que las sociedades crecieron y cambiaron como resultado de las diferentes clases sociales, esto por los medios de producción. En su momento vemos que se empezaron a desarrollar a la par estas dos teorías
y mediante la revolución industrial y el auge del capitalismo llevaron también a grandes disparidades de riqueza entre los dueños de las fábricas y también, por otro lado, los trabajadores. Por ello, el capitalismo es el sistema económico que conocemos que es el caracterizado por la propiedad privada y corporativa tanto de bienes y los medios para poder producirlos y esto generar mucho más riqueza. Marx también predijo que las desigualdades del capitalismo llegarían a ser tan extremas que los trabajadores eventualmente se rebelarían por las condiciones desproporcionales de injusticia, ¿verdad? Y esto concluiría en el colapso del capitalismo que posteriormente sería sustituido por el comunismo. El comunismo vemos que es este sistema económico en el cual no hay propiedad privada ni tampoco corporativa, ya que todo es propiedad comunal y debe ser distribuido según sea necesario. Por ello, Carlos Marx creía que el comunismo era un sistema mucho más equitativo que el capitalismo y estas producciones económicas, si bien es cierto, no pudieron o continuar hasta nuestra realidad, pero bueno, era un posicionamiento de Marx acerca del conflicto social que conducía al cambio de la sociedad y que seguía siendo una de las principales teorías utilizadas dentro de la sociología moderna. Posteriormente vemos que existe o que empieza también a operar otro filósofo o bien otra corriente ideológica que es la de Herbert Spencer. Herbert Spencer es un filósofo inglés quien publicó dentro de su libro con el término de sociología y Spencer empieza a rechazar gran parte de la filosofía de Augusto Comte acerca del positivismo, pero también rechaza la teoría de Carlos Marx en cuanto a su lucha de clases sociales y su apoyo al comunismo y nos dice propiamente Herbert Spencer que favorece una forma de gobierno en donde no permitiera a las fuerzas del mercado controlar el capitalismo. Su obra empieza también a influir en cuanto a los sociólogos tempranos, especialmente en Emile Durkheim. Después aparece Georg Simmel. Georg Simmel fue un crítico alemán que también escribió ampliamente temas en base a cuestiones sociales y políticas. Simmel tomó una postura antipositivista y también empieza a abordar distintos temas en base a los conflictos sociales, en base a la importancia del dinero, en base a la identidad individual, en base a la vida de las personas y en base también a el impacto que esto tenía en materia educativa. Gran parte de su trabajo se centró en las teorías de un micronivel, es decir, a pequeña escala, y empezaba a analizar también la dinámica de los grupos, pero tomando en cuenta de 2 a 3 personas. Este trabajo fue tan importante porque empieza a generar la cultura de individualidad, como también las capacidades creativas de los individuos al empezar a analizarlos desde su constructo individual y luego entonces ver cómo se relacionaba frente a más personas. Esta contribución de Simmel a la sociología no solo incluye en las cuestiones o en las historias académicas de la disciplina, sino también son bases hasta nuestros días, ¿no? En base a estudios sociológicos contemporáneos. Después aparece Durkheim. Durkheim ayudó a establecer la sociología como una disciplina académica formal al poder establecer el primer departamento europeo de sociología en la Universidad de Bordeaux. Esto para 1895. También publica dentro de su obra Reglas del método sociológico y esta obra fue tan importante en base a la división del trabajo en sociedad, en donde expuso su teoría sobre cómo las sociedades se transforman desde un estado primitivo hasta una sociedad capitalista o una sociedad industrial. Según Durkheim, las personas elevan sus niveles adecuados en base a las sociedades basadas en el mérito. Durkheim también creía que los sociólogos podían estudiar hechos reales, es decir, perseguir objetivos específicos. También creía que a través de estos estudios sería posible determinar si una sociedad era sana, era correcta, estaba actuando de acuerdo a un progreso común o si por el contrario estaba actuando únicamente para un acrecentamiento individual, ¿verdad? Durkheim también demostró la efectividad de las reglas de investigación social en su obra Suicidio, en donde empieza a examinar las estadísticas de suicidio en los diferentes o los distintos ubicaciones geográficas o en los diferentes distritos para poder identificar también las diferencias en las comunidades católicas y protestantes y atribuye también diferentes fuerzas socio-religiosas como causas individuales o psicológicas. Y ahí es donde se empieza a establecer la importancia que juegan o el papel que tienen los distintos agentes socializadores en la personalidad, válgase la redundancia, del individuo y cómo éste incide en sus diferentes esferas de
de desarrollo, llámese en la educación, llámese, no sé, en un club, llámese en los diferentes roles en donde se desarrolle, pero que también aquí menciona la importancia en el desarrollo correcto, en donde la persona se empiece a moldear o se empiece a relacionar. Después aparece George Habermas, que también fue un filósofo y un sociólogo que su trabajo también se centró en las diferentes formas en que la mente y el yo se van desarrollando como un resultado de los procesos sociales. Empieza a argumentar la forma en que el individuo llega a verse a sí mismo y se basa en gran medida en las interacciones con los demás. Por eso empieza a surgir este calificativo, ¿no? De con quién tú te relacionas, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque de manera quizás inconsciente, nosotros vamos vinculando, relacionando con personas que somos afines, ya sea por cuestiones de religión, por cuestiones ideológicas, por la razón que sea, pero que presentan similitudes a las nuestras. Y entonces empezamos a realizar actividades que vamos teniendo consigo y que esto también va generando una forma de desarrollo. Lo mismo pasa en nuestros alumnos. Si nuestros alumnos nosotros otorgamos cimientos o bases sólidas o empezamos a trabajar las cuestiones conjuntas, lo que es positivo, separamos todas aquellas prácticas negativas, obviamente vamos en masa a empezar a generar todo aquello que sea benéfico para todos, empezar a señalar aquello que es contrario e identificar aquellas conductas positivas. Ejemplo, si nosotros trabajamos dentro de una escuela y tenemos a 5 niños que tienen hiperactividad, 5 niños con déficit de atención, 3 niños que tienen una discapacidad auditiva, 2 niños que tienen síndrome de Down, un niño que tiene alguna discapacidad visual. Entonces, todos vamos a trabajar de manera integral, porque así habla acerca de la inclusión o la inclusión educativa. Entonces vamos a trabajar de manera uniforme, reconociendo nuestras diferencias, pero que todos, independientemente si presentamos o no discapacidad, por el hecho de ser, por favor, quienes se vayan agregando, bloqueemos nuestro micrófono. Muchísimas gracias. Entonces, les decía, conforme nosotros vamos a ir relacionándonos, también vamos a establecer estas formas de qué, de vinculación o estas formas de reconocimiento, que todos por el hecho de ser personas somos diferentes, pero a partir también de nuestra diferencia, vamos a reconocer qué cosa, nuestras oportunidades o nuestras ventajas o aquellas prácticas que tenemos mucho más desarrolladas y que todos vamos a contribuir hacia una mejora. Hablar de una inclusión, hablar de un respeto, hablar de la tolerancia, hablar de la empatía, hablar de la solidaridad y que todo esto, por supuesto, que va a incidir en cualquier tema, en cualquier materia, para hablar, repito, de una inclusión educativa, es lo que nos está diciendo George Haber, que hablábamos de 1863 a 1931 y que hoy en día, 2024, se está hablando de esta inclusión educativa. Ustedes quizás ya lo llevaron o lo van a llevar o incluso también lo pueden retomar si algún día lo desean obtener. Por ejemplo, al hablar de los modelos educativos, cómo estos modelos educativos fueron existiendo desde el modelo antiguo o el viejo modelo de atención a la educación, de luego entonces cuando hablamos del terapéutico, del psicogenético, hasta llegar al modelo inclusivo, cómo va evolucionando y cómo se trata precisamente de identificar estas cuestiones de unidad, de integración entre las personas para llegar a un desarrollo educativo. Esto, lo que hoy en día se trabaja, es lo que también se retomaba desde 1863, ¿verdad? Y hoy en día, a partir de la Convención de Salamanca, etcétera, ya es una obligatoriedad de nosotros como Estado, hablando como país México, de llevar a cabo. Entonces, vemos que estos posicionamientos de los sociólogos, pues también han sido importantes y han sido vitales para que exista esta validación o exista también este reconocimiento dentro de la sociología y cómo nosotros debemos de trabajar con todos los individuos, reconociendo sus diferencias, pero también explotando todas aquellas capacidades para trabajar en conjunto y llegar a un reforzamiento del conocimiento. Posteriormente hablaremos acerca de la sociología moderna. Cuando hablamos de la sociología moderna, surge también ahora, ya en el siglo XIX, como resultado de todos estos cambios sociales, políticos, económicos, repito, que se han gestado y que luego entonces nos llevan a un proceso evolutivo. El término de sociedad, bueno, tiene diferentes tipos de concepciones.
Primero podemos partir de un grupo de personas que, si bien es cierto, viven juntas bajo normas comunes y que por tanto las sociedades pueden ser de distintos tipos y se caracterizan por la cooperación, por la división del trabajo, por la construcción de roles y por los patrones de comportamiento. También cuando nosotros hablamos dentro del término de sociedad, es un término amplio que conjunta a los individuos que conviven bajo normas comunes. Cuando hablamos de normas, son reglas o posicionamientos validados dentro de una colectividad que se tienen que cumplir porque en caso de incumplimiento conlleva una sanción. Esta sociedad se encuentra o convive bajo un territorio determinado, bajo esquemas de organización, compartiendo también lazos económicos, políticos y culturales. Es importante también señalar otro tema importante que son las clases sociales. Al hablar de las clases sociales, son estos grupos de personas que comparten características económicas, culturales y educativas similares. Se organizan de manera jerárquica y pueden influir en el estilo de vida, en las actitudes y en la longevidad de los individuos. Dentro de nuestro territorio existen diferentes clases sociales, principalmente divididas en tres, que son la baja, la media y la alta. La clase a la que pertenece una persona puede influir también en su acceso a oportunidades educativas, a cuestiones laborales y también, ¿por qué no?, a cuestiones de salud. Por ello se dice, repito, que esta clase social es un grupo de personas que comparten una posición similar dentro de un sistema de estratificación social. Este sistema se organiza típicamente de manera, repito, jerárquica y es producto de factores económicos como el ingreso, como la riqueza y también como el estatus, la ocupación y la educación, ¿verdad? Entre mayor posicionamiento, entre mayor desarrollo, ya sea educacional, económico, etcétera, pues desafortunadamente mayor acceso a oportunidades tienes. Estas clases sociales se van a referir a esta clasificación de grupos de personas que tienen un estatus socioeconómico y tal clasificación ayuda a comprender la división de la sociedad según el nivel, repito, de ingresos, de patrimonio, de estilo de vida, de ocupación y de valores que suelen compartir los miembros dentro de una clase social. Existen también estudios sociológicos, que nos explican que una determinada clase social influye en el desarrollo de vida de los individuos. Y así vemos que se percibe dentro de una clase social cómo acceden oportunidades a estilos de vida y también otro tipo de circunstancias que sin lugar a duda, pues también van mermando que no debería ser, pero que desafortunadamente desde épocas primarias, ¿no? Ha existido esta división del trabajo, esta lucha de clases sociales, este posicionamiento de lo que se espera es que exista una distribución equitativa de la riqueza, pero sabemos que entre las personas que más tienen, ya sea por cuestiones de trabajo, por cuestiones heredadas, etcétera, pues también va a ser mayor el acceso a oportunidades, ¿no? Entonces, por ello, nosotros siempre vamos a abonar a la educación porque va a ser la forma un poco más sencilla, de alguna manera hablando, para poder obtener un mejor empleo, para poder obtener un mejor salario y para también poder tener una mejor condición de vida. Posteriormente, otro de los temas que se manejan son las acciones sociales. Cuando hablamos de una acción social, es una conducta que se realiza en relación con la de otras personas y en el que el significado se atribuye a una cuestión determinada por la conducta de los demás. Por ello, cuando hablamos de acción social, es aquella práctica de tomar acciones para poder crear cambios positivos, normalmente dentro de una comunidad o de un grupo organizado. Estas acciones sociales pueden ser llevadas a cabo por cualquier grupo que se encuentre, quizás llamémosle, ¿no?, ignorado, más esclavizado o que no está siendo del todo beneficiado, etcétera, ¿no? Para poder tener una forma de interacción o de participación dentro de un constructo. Algunas características dentro de las acciones sociales son intencionadas y se realizan conscientemente, son desinteresadas o pueden incluso también ser de forma altruista, realizar acciones en beneficio de los que menos tienen, o realizar acciones para poder pertenecer a, o realizar acciones para generar una mejora en, ¿no? Entonces, dependiendo cómo nos organicemos y cuál sea el objetivo hacia donde nosotros queremos incidir, van a ser el tipo de acciones que de manera conjunta y organizada vamos a realizar. También se llevan a cabo sin esperar nada a cambio
tienen el propósito de poder aportar beneficios a otra persona, están promovidas por las ideas y por las creencias que tiene cada individuo, pero que ahora en unidad van a llegar hacia el mismo objetivo y están fundamentadas específicamente dentro de una subjetividad. Algunas de las acciones que nosotros podemos señalar como acciones sociales son, por ejemplo, cuando nos organizamos para manifestarnos, para protestar, para realizar marchas, para poder realizar alguna toma de protesta, para poder emitir una entrevista en un medio de comunicación, para generar algún tipo de boicoteo, para organizar alguna ocupación, no sé, para alguna circunstancia que necesite una forma de organización y de manifestación o de expresión, es propiamente una acción social. Posteriormente, otro tema es la relación social. Cuando hablamos de las relaciones sociales, son aquellas interacciones que se establecen entre dos o más personas o grupos de personas y que se rigen por normas específicas. Estas relaciones son fundamentales para la sociedad y también para que exista una agrupación o una existencia humana. Las relaciones sociales pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser afectivas, pueden ser laborales, pueden ser familiares, pueden ser materiales, pueden ser ideológicas. Cuando hablamos de las afectivas, son las relaciones, pues, que nosotros tenemos con las personas más cercanas, ¿no? Que nosotros optamos por estar frente a estas personas, llámese tu pareja, llámese un compañero, llámese un amigo, que son por afinidad. Cuando hablamos de las relaciones laborales, son aquellas que se nos establecen porque hay un estado de necesidad o porque hay un estado de subordinación o por la relación que sea, pero que emana de una cuestión netamente laboral y que estas están o suelen estar regidas por normas jerárquicas y formales. Cuando hablamos de las familiares, también se dice que son aquellas cuestiones íntimas y de mucha intensidad que establecen estos largos lazos consanguíneos en línea recto colateral, por ejemplo, padres, madres, hijos, tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de las relaciones familiares, perdón, materiales, estas es en base a algún tipo de intercambios de objetos y están relacionadas netamente con cuestiones económicas. Y por consiguiente, las ideológicas, que son aquellas en donde versan transmisiones de patrones de pensamiento y están relacionadas con la moral, con lo espiritual, con lo político, con todo aquello que se basa en una cuestión meramente subjetiva. Otro tema también importante son los estatus. Cuando hablamos de un estatus, puede tener diferentes tipos de significados, pero el más común es hablar de la posición o de la situación de una persona en un sistema social, en una cuestión legal o en una cuestión profesional. Por ello se dice que esta situación es relativa de una persona o de algo dentro de un contexto. Posteriormente encontramos el rol o el papel. Cuando hablamos de los roles, ¿no? De los papeles que jugamos, son términos que, si bien es cierto, significan lo mismo y que atienden a la función o al cometido que alguien desempeña dentro de un lugar. Por ejemplo, nuestro rol dentro de la escuela es fungir como docentes, fungir como estudiantes, fungir como administrativo. Es esto, ¿no? Tenemos un rol, un papel específico, nosotros jugamos un papel importante porque estamos transmitiendo una información, un conocimiento, estamos transmitiendo no únicamente a través de la palabra hablada, sino también a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Yo no puedo decir respeta si no respeto a mi compañero. Yo no puedo decir guarda silencio si alguien me está pidiendo el uso de la voz y no se lo confiero. Yo no puedo hablar de tolerancia si viene otro docente y empieza a decir y yo empiezo a generar otro tipo de actitudes. Entonces, vemos que, como bien se dice, el ejemplo arrastra, ¿no? Enseña, es aquello que nos vamos a transmitir de mejor manera hacia nuestros educandos. Por consiguiente, al hablar de la sociología de la educación, vemos que es esta rama de la sociología que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una dimensión social. Su objetivo es comprender cómo influye el entorno social en la educación y también la función que cumple la educación dentro de una cultura específica. La sociología de la educación también vemos que va a obtener o se va a nutrir de todas aquellas aportaciones disciplinarias, como ya hemos dicho, en base a las demás, por eso es multidisciplinaria, ¿no? En base a la psicología, la antropología, la pedagogía, la economía, y que todas estas van a fusionarse y van a dar como constructo la creación de la sociología de la educación. Se caracteriza por ser un campo interdisciplinario que utiliza conceptos, utiliza metodología y utiliza teorías de la sociología para poder analizar un fenómeno educativo.
Dentro de la sociología de la educación se habla de la constitución histórica de las instituciones educativas, de la influencia de la educación en la cultura, de todas aquellas formas en que los movimientos sociales afectan un sistema educativo y la promoción de una mejor comunicación específicamente dentro de docentes y alumnos, ¿verdad? También cuando nosotros hablamos dentro de una sociología de la educación, es importante que nosotros identifiquemos que es una rama de la sociología, repito, que estudia el proceso de enseñanza en su dimensión social y se hace allegar de estrategias y de enfoques que son obtenidos por disciplinas distintas, ¿no? Para que fusionadas logren el objetivo deseado. Los dos objetivos principales de la sociología de la educación son entender cómo influye el entorno social en la enseñanza, así como también la función que cumple la educación dentro de una cultura. Ambos aspectos, por supuesto que son importantes para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se complementan, se retroalimentan y por ello debemos trabajar a la par para lograr el objetivo que se pretende. La sociología de la educación, repito, es esta disciplina predominantemente teórica, pero que en base a su praxis va a incidir de mejor manera en nuestros educandos. Ya vimos que dentro de la historia de la sociología existen estos pensadores o estos filósofos que fue Carlos Marx, que fue Durkheim, y específicamente cómo se abordó los estudios de la sociología y el impacto que éstas tuvieron. También vemos que la sociología de la educación como tal se origina con las obras de Emil Durkheim, repito, de 1858 a 1917, consideradas como el motor o como el padre de la disciplina. Durkheim es el considerado el iniciador de la sociología de la educación por sus obras Educación y Sociología. La educación en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su función y la educación pedagógica en Francia, publicada después de su muerte en 1917. Dentro de sus obras, Durkheim veía la enseñanza como una forma en la que las generaciones adultas influían en las que aún no tenían experiencias en el mundo social. Por ello, la sociología de la educación, según Durkheim, es la rama de la sociología que estudia la educación como un fenómeno social y su objetivo era analizar los procesos, las instituciones y los fenómenos educativos desde un punto de vista sociológico. También nos indicaba que la sociología de la educación era una disciplina importante para el mundo académico y, por supuesto, para los procesos de formación. Otro punto importante es hablar de sociología y a la par de la educación, no como tal sociología de la educación. Ahora nos dice sociología y educación. La sociología y la educación son disciplinas interdependientes, ¿verdad? Que si bien es cierto, se van a complementar y que son imprescindibles para el aprendizaje y para el crecimiento de las personas. Ya dijimos que la sociología estudia el comportamiento y la relación de los individuos dentro de una comunidad, mientras que la educación es una de las funciones principales de cualquier sistema social, ¿verdad? La sociología de la educación es una perspectiva que analiza el fenómeno educativo desde la sociología, considerando primero, ya dijimos, el contexto social y luego entonces cómo se va desarrollando el individuo. Se enfoca específicamente dentro del aprendizaje y la relación entre el proceso de educación y luego entonces la sociedad. Se dice que la relación entre la sociología y la educación es importante porque la educación es un agente de cambio social, porque el desarrollo de la sociedad depende, por supuesto, de la educación y porque la escuela es un lugar de gran importancia en el desarrollo de quién, de nosotros como individuos. Por ello, la educación es un factor fundamental en el proceso de socialización y la escuela es un agente de socialización clave en la formación de los niños, ya que la educación y la socialización son conceptos que están estrechamente vinculados, puesto que la socialización es un proceso de educación que permite a los individuos que nos podamos desarrollar de mejor manera, que nos podamos adaptar dentro de un contexto social, que podamos tener mayor afinidad con alguna persona o algún grupo de personas y que en base a ello también nosotros vayamos desarrollando nuestra personalidad. Se dice que la escuela es un agente de socialización porque transmite valores, porque establece normas y que también establece pautas sociales. También ayuda a los alumnos a poder integrarse a la sociedad y a vivir en un grupo. Permite también adquirir y consolidar su autoestima, ayudar a los alumnos a desarrollar competencias sociales y ciudadanas. También es un lugar en donde los alumnos pueden encontrar su grupo de pares
y aumentar por consiguiente su entorno de desarrollo. También se considera un lugar donde se enseña de manera neutral y también a partir de las experiencias todas aquellas habilidades comunicativas. Y por tanto, para que la escuela sea un agente de socialización eficaz, es importante que se establezca una comunicación bidireccional con las familias, es decir, no únicamente responsabilizar a la institución, pero tampoco solo a la familia, porque en ambas existe una gran permanencia por razón de tiempo del alumno y por tanto es la forma en que va a construir su identidad y también en cómo se va a desarrollar. También vemos que otras características es porque se integran en grupos y personas diferentes y a partir de estas se desarrollan programas de habilidades sociales, educacionales en valores y mediante la resolución de conflictos. También cuando hablamos de los agentes socializadores, vemos que son estas personas, los grupos o las instituciones que influyen en la socialización de las personas. Por ello, influyen cómo se integran en una sociedad. Estos agentes son fundamentales en el desarrollo del individuo, ya que, como hemos dicho, transmiten no únicamente valores, no únicamente normas, sino que también influyen en el comportamiento que permite a los individuos integrarse dentro de una sociedad. Dentro de los agentes socializadores encontramos a la familia, encontramos a la escuela, encontramos a los medios masivos de comunicación, encontramos a la iglesia, encontramos a los compañeros y encontramos a los diferentes roles o a los diferentes grupos en donde el individuo hace de su día a día algo normal, ¿verdad? En la manera en que se integra. La familia se dice que es el agente socializador más influyente, ya que es la primera relación e interacción de los niños. Por ello, influyen los niños en muchos aspectos, como por ejemplo el lenguaje, como los valores, como el control de la impulsividad, como las pautas emocionales, las formas de conducta, entre otros. Pero también la escuela no se le resta importancia porque también es el segundo lugar donde tiene mayor permanencia y en donde continúa forjando estas conductas o estas prácticas, o por el contrario, donde también tiene cuestiones completamente diferenciales y por ello después existe este choque entre una y otra. La socialización vemos pues que es este proceso que va a acompañar a la persona en todas las etapas de su desarrollo, pero sin lugar a duda es importante o es vital en la infancia y luego entonces en la niñez. Bueno, estimados doctorantes, me indica la plataforma que ya hemos culminado nuestra sesión. Agradezco enormemente a todas y todos aquellos que se conectaron. Sin lugar a dudas se pudieron dar cuenta que los temas son por demás extensos y obviamente abordarlos en una sola sesión pues es prácticamente imposible, pero agradezco enormemente a todas y todos aquellos que se conectaron. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las voy a impactar en plataforma y también recordar que se tiene hasta la próxima semana, es decir, el sábado 21 de diciembre como fecha límite para que me puedan hacer llegar sus dos actividades, así como también sus dos comentarios en el apartado de foro y con ello estemos cumpliendo en tiempo y forma con la materia, ya que caso contrario me sería imposible poder recepcionarle sus tareas a la poste. Muchísimas gracias, fue un placer coincidir. Les deseo las mejores fiestas decembrinas, un abrazo a la distancia, Dios los bendiga siempre, espero en algún momento dado volver a coincidir y si no, muchísimo éxito a todas y todos. Bendiciones siempre. Bueno, estoy leyendo, gracias doctora, felices fiestas. Igualmente, Gracias, doctora. Feliz fiesta. Pásela bonito. igualmente, estimados doctorantes, un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones a todas.